Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder disfrutar en tu presencia de la compañía de mis amados hermanos, Señor mío. De aquellos que tú también dijiste que no te avergüenza de llamarlos hermanos, como tú dijiste en medio de la congregación, anunciaré el nombre de la verdad de nuestro Padre y alabaré tu nombre, Señor mío. Y ahí vimos, Señor amado, que si tú te congregas, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Te damos gracias por saber que estás aquí en medio nuestro, que te mueves en medio de tu pueblo. Ahora invocamos tu nombre para rogar que tu gracia sobreabunde, como siempre lo haces con nosotros en este lugar, en toda luz, en toda sabiduría, en toda gracia, Señor amado. Por lo demás, con toda confianza, seguridad y autoridad, atamos toda obra y toda fuerza del mal, la cual no ha de prosperar en nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pensando en todo lo que nos viene hablando el Señor acerca de la fe, de las obras de la fe, llegué a este pasaje de Proverbios del capítulo 24, en el verso 15, que dice, muy conocido, dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, ni saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiere decir que ellos no se van a levantar. Este es un pasaje que se suele usar para justificar caídas. Se suele usar para mostrar la cantidad de veces que un justo puede pecar o puede errar, pero en realidad la idea de este pasaje no es mostrar que el justo puede caer, sino por el contrario, mostrar la capacidad que tiene de levantarse después de cada caída. Creo que cada uno mira las cosas como quiere o analiza las cosas como quiere y cada uno piensa de lo que se quiere convencer, pero el entorno, el contexto de este pasaje no tiene el objeto de mostrar las caídas del justo, sino que tiene el objeto de mostrar la capacidad que tiene de levantarse de cada error. Ese es el corazón de ese pasaje. Y veníamos nosotros escuchando, ¿no es cierto? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, la fe está muerta. Y con una fe muerta, en este tiempo que estamos viviendo, con todo lo que nos rodea, con el pecado que nos asedia, ¿a dónde va a ir a parar? Este pasaje no habla de estos, habla del justo. No habla de aquellos que se desviaron de la fe, que apostataron de la fe, que se debilitaron de la fe, que no obedecen a la fe, que naufragaron en la fe, que tienen una fe muerta. No, habla del justo. Por eso que es importante aclarar en qué consiste este pasaje. Si decimos que tenemos fe y no tenemos obra de fe, la fe está muerta. Y si la fe está muerta, ¿cómo podemos hacer para agradar a Dios con una fe muerta? En todos estos días nos viene el Señor haciendo mirar la tremenda necesidad del cuidado y de la protección de esa fe que un día nos dio. De cuidarla que nada la dañe, de cuidarla que crezca, de cuidarla que dé fruto, de cuidarla que se manifieste. Primero nos sirvió la fe para creer, después nos sirvió la fe para mantenernos en las pruebas, después nos sirvió la fe para que crezca, pero ahora es el momento que se manifieste en obras. Pero no se está refiriendo acá de aquellos que están en un estado debilitado de la fe, que son desobedientes a la fe. No está hablando de eso, está hablando del justo. Y cuando decimos que hablamos del justo, se refiere al justo que practica la justicia. Al justo que practica la justicia, que justamente por practicar la justicia desarrolla una sensibilidad en su corazón sobrenatural que le lleva a sentir rechazo por lo malo. Ese es el principio básico para dejar de pecar. Ese es el principio básico para dejar de hacer lo malo, hacer lo bueno. Entonces es otra de las cosas que Dios nos viene grabando hace mucho tiempo acá, que no consiste en ver los pecados que uno comete, en analizar los errores que uno comete, sino en ver las cosas buenas que uno tiene que hacer y no hace, porque ese es el principio. Entonces cuando hablamos del justo,
Acá se refiere al justo que practica la justicia. Y porque practica la justicia, desarrolla una sensibilidad en contra de lo malo que lo lleva justamente a sentir una profunda aflicción cuando comete un error delante de Dios. A eso se refiere. A eso se refiere. Hay un pasaje que dice, acá dice se levanta, hay otro pasaje que dice Dios lo levanta, pero lo levanta por lo que siente, por el sufrimiento que tiene. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lot, que dice en la segunda carta de Pedro, hablando del castigo que viene por la inmoralidad, después dice, en el verso 7 del capítulo 2 del segundo de Pedro, dice, y libró a Lot, libró al justo Lot, escuche, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire cómo se sentía. Abrumado. Que la gracia o el Espíritu Santo de Dios le dé a entender lo que sentía este varón. Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta inmoral de las personas que vivían ahí. Y después aclara, dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. De este justo habla. De este justo que un día cometió el error de ir a vivir a Sodoma y Gomorra cuando se divide con Abraham. Abraham le dijo, elegí vos. En lugar de confiar en Dios, eligió lo que los ojos le mostraron que era mejor. Abraham confió en Dios y le dijo, lo que me toque, donde vaya, me mandás al desierto y Dios va a florecer. Donde yo vaya, Dios está conmigo y no me va a ir mal en ningún lado donde vaya. Elegí vos el lugar, lo que queda, yo voy para el otro lado. Y así fue. Pero volvamos a Lot. Miremos cómo se sentía viviendo en medio de la inmoralidad. Eso para que nos demos cuenta, nos ubiquemos en tiempo y espacio. ¿A qué se refiere este pasaje? 2 veces habla del justo Lot y de su alma justa y de lo que él sentía viendo la conducta de todos aquellos que le rodeaban. Vieron que muchas veces hay hermanos que se descuelgan, sueltan las riendas, ¿no es cierto?, de la fe y se largan por lo humano. Y cuando por ahí alguien le pregunta algo, dice, y no vieron a aquel, y no vieron al otro, y no vieron a este, y no vieron a aquel. O sea que no tiene una aflicción. No tiene una aflicción como la que tenía Lot. Ahora bien, Lot, podemos decir, cayó, se equivocó, erró. Es lo mismo. Yéndose a vivir a donde no tenía que ir. Pero Dios lo levantó y lo sacó de esa situación que cometió una vez y no fue a buscar otra Sodoma y Gomorra para ir a vivir. Fue una vez, tropezó una vez con una piedra, no siempre con la misma. A eso se refiere este pasaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 7 veces cae, 7 veces, ¿no es cierto? No es que cae 7 veces. El número 7 es un número que ustedes lo conocen, es un número de perfección, pero no habla de la cantidad de veces que un justo puede caer, no habla de la cantidad de veces que con el mismo error un justo puede pecar, sino que habla de errores, pecados también le puedo llamar porque pecado es error, pero añade tropiezos, fracasos. A veces pasa que las cosas no nos salen bien. A veces pasa que tropezamos con una decisión que tomamos, nos mandamos una macana y decimos, uy, mirá la macana que me mandé. 7 veces el justo cae. La cantidad de veces que erra, la cantidad de veces que tropieza, por ahí puede tropezar con la palabra, pero no está destinado a tropezar con la palabra. A veces pasa. Yo pensaba que era así, pero ahora escucho la palabra de Dios, me quiero morir. Ahora veo que la palabra de Dios me abre los ojos. No, me quedo con lo que Dios dice. Habla de ese tipo de tropiezos, de un fracaso. Se puede equivocar. ¿Cuántos ejemplos puede haber? Comprar algo que no tiene que comprar, iniciar un negocio que no tiene que iniciar. A mí me pasó eso en una oportunidad. Estaba tranquilo, prosperando con la fábrica de sillas y pensando qué otro negocio puede hacer, qué otro negocio. Y estaba embalado, pensando dónde podía invertir. Y el Señor me habló, he aquí que yo traigo mal sobre esta tierra. Y vos te busca para ti grandezas. Yo era muy niño en aquel momento, recién estaba empezando con la obra acá, e inicié igual otro negocio.
Cuando el negocio ya estaba formado, cuando el negocio ya estaba crecido, cuando el negocio ya estaba grande, me di cuenta que no podía manejar a los dos. Y cuando me di cuenta que no podía manejar a los dos, ahí vi el error que había cometido. Dios me sacó, pero sufrí un montón. Habla de eso. Habla de eso, de error, de tropiezo, de fracaso, del cual siempre al justo, Dios lo va a sacar, siempre el justo se va a remontar y le va a quedar el recuerdo de lo que le pasó para no volver a hacer de vuelta lo mismo. Para no volver a hacer de vuelta lo mismo. O sea que este pasaje no se refiere a aquel creyente, no digamos cristiano, digamos creyente, llamemos las cosas por su nombre. No se refiere a aquel creyente que 7 veces o cantidad de veces miente siempre con lo mismo, que cantidad de veces miente, que cantidad de veces roba, que cantidad de veces adultera, que cantidad de veces se emborracha, que cantidad de veces desobedece a la palabra de Dios. No se refiere a eso. Que nadie se engañe. Porque se suele usar este pasaje, bueno, me caigo, me levanto y sigo. Y me caigo, me levanto y sigo. Porque cuando es así, Dios nos está hablando para advertirnos que puede suceder algo que no vamos a querer que nos pase. De tropezar siempre con lo mismo, y es justamente que Dios se canse. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, en el verso 28, dice, ¿no has sabido, no has oído, el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se fatiga por cansancio, es lógico, nuestro Dios no se cansa. Pero el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 17, dice, habéis hecho cansar a Dios con vuestras obras. Habéis hecho cansar a Dios con vuestras obras. Y decís, ¿en qué? ¿En qué les hemos hecho cansar? Y en que dicen que cualquiera que desobedece, que cualquiera que hace el mal agrada a Dios. Y eso llega un momento en la obra de perfeccionamiento que Dios quiere hacer en nosotros, que no se lo permitimos justamente por vivir una vida carnal. Llega un tiempo, llega un momento que el Dios que no se cansa, se cansa. Pero no es que se cansa porque se fatiga con cansancio de su cuerpo espiritual, sino que se cansa de soportar algo que uno no quiere corregir. Por eso que estamos aclarando a quién se refiere. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero no se está refiriendo a esto. No se está refiriendo a esto. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, hablando justamente de la inmoralidad, dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más ofrenda, del incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravoso, cansado estoy de soportarla. Esto es otra cosa. No se refiere justamente a este pasaje. Este pasaje se refiere a otra cosa muy diferente. Esa es una de las cosas que va a suceder en este tiempo por causa de esa falta de cuidado de la fe. Porque nadie va a poder decir que se va a poner firme para poder agradar a Dios en un descuido deliberado de su fe. No lo va a lograr. Porque el secreto de nuestra victoria no está en nosotros, está en nuestra fe. Está ahí el secreto. Entonces, esto sucede
cuando se tropieza siempre con la misma piedra, que es lo que hacían los hebreos. Siempre tropezaban con el mismo error hasta que llegaron al punto que Dios no se cansa, se cansó. Ahora estamos en tiempo en que la iglesia tiene que entrar en escena. Estamos en tiempo en que esta pandemia muestra lo que Dios está haciendo y tiene un propósito, que las personas se vuelvan a Dios. Esto está mostrando que las personas no se van a poder volver a Dios si la iglesia no funciona como tiene que funcionar. Porque es la iglesia la encargada, el puente de que se cumpla este propósito de que los corazones de los hombres se vuelvan a Dios. Pero Dios quiere usar sus instrumentos de justicia. Va a entrar en escena su esposa, la que le ama. Y gente que no tiene ni idea acerca de la aparición de la esposa van a decir ese pasaje que recitamos siempre. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Imponente como ejércitos en orden, hermosa como lo... ¿Quién es? Y otros le van a decir en la iglesia del Señor, la esposa. Son los que se prepararon. No son los que hicieron cansar al Señor. Que pasa el tiempo y siempre tropezando con la misma piedra hasta que llega un momento que Dios se cansa. Como dice ahí, lo vemos. No me traigan más ofrendas, me tienen cansado, estoy cansado. Pero que Dios diga estoy cansado, no es lo mismo que digamos cualquiera de nosotros. Y cuando nosotros decimos estoy cansado de tal o cual situación, tomamos una decisión porque decimos, bueno, listo, basta, se terminó, me cansé de esto, listo. Y tomamos una decisión y cortamos. Sea en el trabajo que uno no está cómodo, en cualquier situación que pueda pasar, llega un momento que uno dice, mira, ¿sabe qué? Me cansé, listo, me voy. Pero ¿qué pasa cuando Dios se cansa? Qué tremendo, ¿no? Eso pasa cuando los valores del mundo tienen en nosotros más influencia que la obediencia a la fe y las promesas que puso delante de nosotros. Eso pasa cuando tiene para nosotros más valor un plato de lentejas que las bendiciones que Dios pone delante de nosotros. Eso es lo que cansa a Dios. Porque son muy preciosas y de mucho valor las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros. Y hay actitudes en donde el cristiano no sale de su postura humana, no sale de la arrogancia, no sale de esa postura sabiendo, porque la conciencia tiene que estar trabajando y la tiene que estar mostrando, tiene que sentir algo. Habéis hecho cansar al Señor. ¿Cuándo se cansa Dios? Cuando tropezamos siempre con lo mismo. ¿Cuándo se cansa Dios? Cuando los valores del mundo tienen más influencia en nosotros que la obediencia a la fe y las promesas que puso delante de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuándo se cansa? Cuando vale más un plato de lenteja que todas las bendiciones que puso delante de nosotros, que nos está contando día tras día la obra que está queriendo hacer con los seres humanos en la tierra y que nosotros somos los instrumentos. Este pasaje es para todos aquellos, para el justo. ¿Cuántos son justos? Gloria a Dios. Para todos ustedes. Para todos aquellos que cuando cometen un error, luego sienten un profundo pesar. El mejor ejemplo, un ejemplo hermoso, el de Lot. Estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y después se detiene y aclara, porque este justo Lot afligía su alma cada día. Se ve que se afligía su corazón viendo las cosas que están sucediendo. Y el error lo cometió él, porque ¿qué estaba haciendo en Sodoma? Si fue él. ¿Se puede contar como una caída? Se puede contar como una caída de la cual Dios lo levantó. Y libró Dios al justo Lot. Lo libró por lo que sentía. ¿Y lo que sentía de dónde lo sacó? Era justo. Un justo que comete un error. Muy diferente a un pecador. Muy diferente. Un justo que comete un error y siente un profundo pesar. No solamente porque ve las cosas que hacen los demás, sino porque se debe haber dado cuenta, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago en medio de esta gente? ¿Cómo vine a parar acá?
Este pasaje es para ellos. Y se levantó y no volvió a tropezar con lo mismo. David, ¿cuánto se habla de David? Le podemos llamar al error con Betsabé, ¿qué le podemos llamar? Patinada, tropezón, gran caída. ¿Qué le podemos llamar al error de David con Betsabé? Error del cual se levantó, pero después no apareció otra Betsabé. Tuvo una experiencia una vez por no hacer lo que tenía que hacer. Era la época en donde los reyes salían a la guerra y este se quedó. Cometió un error, pero no volvió a tropezar de vuelta con la misma piedra una vez. Otra vez, censa al pueblo. El general del ejército le dice, Señor, ¿cómo va a censar al pueblo? Si nuestra victoria no depende del número de soldados. Nuestra victoria depende de la bendición. No me vengas a decir, yo soy el rey, censame al pueblo. Y cometió un error tremendo que tuvo que ofrecer un holocausto tremendo ahí en la era de Arauna porque se había desatado la mortandad y el pueblo estaba sufriendo por el error de él. Por eso que él después escribe y dice, no sufra, Señor, tu pueblo por mis errores. Tremendo lo que sentí. Y en el Salmo 51, él relata su profundo pesar y su profundo dolor que cometió por causa de Betsabé y cómo se usa como ejemplo de que fue justificado por la fe. Tema del cual ahora no vamos a hablar, pero dejemos a Betsabé. Después comete otro error, censa al pueblo cuando no debería de haberlo hecho y Dios lo vuelve a levantar. Pero no censó nunca más de vuelta al pueblo, aprendió de la macana que se mandó. Después tiene el mejor deseo de llevar el arca del pacto hacia un lugar. Y la carga arriba de una carreta, la adornó de lo mejor que pudo, iba a los tumbos carneros, uno quiso tocarla, cayó muerto, ahí se detiene y dice, ¿cómo he de llevar el arca? Otro error que cometió, del cual se volvió a levantar, ¿por qué? Porque, ¿qué significa que se levantó? Significa que hizo lo que tenía que hacer, eso significa que se levantó. Se levantó significa que averiguó qué es lo que a Dios le agrada y hizo vestir a los sacerdotes cruzando con las maderas de acacia por las argollas laterales que tenía el arca del pacto cargada arriba de los hombros de los sacerdotes. No lo podía llevar cualquiera. Cayó y se levantó, se remontó de esa situación, no quedó trancado patinando lo mismo. Bueno, nombramos 3 errores. No busqué más, pero seguramente debe haber más, pero de todas se levantó. Y en ninguno de los casos se lo ve a David tropezando siempre con lo mismo, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Por eso este pasaje no es para los que 7 veces o cantidad de veces están tropezando siempre con lo mismo, siempre mintiendo, siempre robando, siempre estafando, siempre adulterando, siempre emborrachándose y no pudiendo remontar las situaciones, no pudiendo salir de una situación. No se refiere. Justamente, este pasaje no tiene la idea de mostrar que el justo cae, sino que tiene la idea de mostrar la capacidad que tiene de levantarse, de remontar la situación. Y el respaldo de Dios, porque hay otras versiones que dice Dios lo levanta, y para que Dios lo levante tiene que ser que hay algo que a Dios lo mueve para levantarlo, y es justamente lo que sentía Lot. ¿Cómo es que Lot sentía lo que sentía? Y era un hombre justo. Significa que hoy recién dijimos, ¿cuántos son justos? Y decimos todos amén. Entonces cuando vemos las cosas que están pasando en el mundo, cómo está reinando la violencia y la inmoralidad, tenemos que sentir algo nosotros en cuanto a eso. Tenemos que sentir algo en cuanto a eso. Pero yo leí el verso 15 que dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, ni saquees su cámara. Otro ejemplo, José. La mujer de Potifar lo tenía loco. Acechando encima de él lo tenía loco. Y él no hizo nada, pero cayó preso. Eso también habla de una injusta
causa que le imputaron cuando en realidad él no tenía nada que ver. Pero cayó, lo metieron preso. Y el tema no es cómo cayó preso, sino que el tremendo tema es cómo Dios lo levantó luego de que cayó. ¿Qué habrá pensado cuando lo pusieron prácticamente como faraón del imperio? ¿Qué habrá pensado Potifar y la mujer de Potifar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el verso 15, Pedro lo explica de esta manera. Dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, ninguno de ustedes padezca por esto. Esta no es la vida del justo. Les repito, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen a la verdad? ¿Cuántas trampas, tropiezos y cosas por causa de lo que va después a pasar con el justo? Porque en realidad ese número 7 habla de esos caídas, tropiezos, fracasos que el justo puede tener. El sufrimiento consiguiente de cada una de esas experiencias, la mano de Dios poderosa levantándolo y lo que quedó en el medio. Cómo fue labrándose la humildad, cómo fue desarrollándose con madurez el hombre espiritual, cómo eso lo hace cambiar de posición, llevándolo en el final de la experiencia de una prueba hacia una nueva etapa espiritual. Y así va labrando su historia que quedará en la tierra, la cual va forjando su glorioso futuro para cuando el Señor venga y lo vea, le digo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque salió, no sé si una enseñanza, va mucho más allá que una enseñanza, sino que es el trato de Dios, con todas las bendiciones que el justo tiene que recibir, porque siempre los privilegios espirituales envanecen si falta madurez y si falta desarrollo del amor. Entonces, para capacitarlo al justo, para que pueda controlar y gobernar todas las riquezas espirituales que Dios le da, lo prepara en todo ese proceso que nosotros llamamos de perfeccionamiento, que por el cual pasó el Señor también. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. ¿Cuándo vino a ser autor de eterna salvación? Después de todo ese tiempo de perfeccionamiento que tuvo en su vida, que eso está oculto. Entre los 12 y los 30 años no se sabe nada del Señor. Eso permanece oculto. Entre la conversión de Saulo de Tarso, se fue y estuvo 14 años en un lugar, otros años en otro, pasaron unos cuantos años hasta que aparece con una sabiduría impresionante en el medio. Solamente Dios sabe cuál fue el trato con él. ¿Amén? Gloria a Dios. Siempre esa caída, ese tropezón, ese fracaso que puede llegar a pasar cualquiera de los justos, siempre va a labrar en su vida espiritual humildad, crecimiento. Y eso lo coloca en una posición muy diferente a la anterior, porque sacó una enseñanza de un error del cual aprendió con un sufrimiento tal de ver lo que el error produce no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. De estar bien seguro de no querer volver nunca más a lo mismo. Y ahora que nosotros nos estamos preparando ya para la obra del tiempo final, veo cómo Dios nos viene hablando, hace tantas reuniones acerca de la necesidad de que estemos bien, de la necesidad de que el Señor pueda usarnos porque
nunca usó el Señor de desobedientes, de soberbios, nunca, jamás, nunca, nunca. No hay un solo ejemplo en la Biblia. Por el contrario, siempre los que tuvieron este tipo de actitud terminaron mal. Y siempre fueron los justos, los grandes instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito. Nunca la palabra de Dios, nunca la revelación, nunca esas acciones o momentos de avivamiento vinieron por sinvergüenzas. En un momento vino por Martín Lutero, por otros tantos que se entregaron en las manos del Señor y bueno, y la ignorancia de no saber, Martín Lutero ni siquiera sabía que el justo podía vivir por la fe, quién sabe cuántos errores, el error más grande de estar solo, no tener una compañera, no formar una familia, la aflicción que le pudo haber traído eso, el golpearse y ver, no encontrar la manera de satisfacer a Dios hasta que lo mandan a Roma y viene por primera vez en su vida una Biblia y Dios le abre los ojos en ese pasaje donde dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo vive por la fe, y eso es lo que él quería, vivir. Y se daba cuenta que no estaba viviendo, que estaba muerto. No lo mataron. A los anteriores la Inquisición los mató. A él no lo pudieron matar. Dios no lo permitió. Lo excomulgaron. Ni bien lo excomulgaron, se nace la Reforma Protestante con Martín Lutero. Lógicamente se fueron unos cuantos curas y monjas con él. Y una de las primeras cosas que hizo después de una ardua lucha y mucho trabajo es formar su familia. Tener su compañera. El derecho lo tenía. Pero cuánta enseñanza sacó y cómo Dios lo perpetuó, es recordado hasta hoy. Su nombre pasó en el año 1500. Y dice, en memoria eterna será el justo. Pero qué tremendo de aquello que dice, algunos que venían de Judea le enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Ni siquiera los nombra, ni siquiera dice que eran hermanos. Pero eran hermanos, estaban en la iglesia. Y yo no quiero que Dios hable de mí así y no quiero que hable de ninguno de mis hijos espirituales así. Algunos que venían de José Cepaz enseñaban a los hermanos, no quiero eso. Porque como Dios sabe que no quiero, es que me da lo que me da para transmitirlo, para que todo aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán y como dice, ¿no es cierto?, el profeta, si cayó, ¿qué dice? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Pero estoy caído, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti, levántate. ¿Y a quién le dice, levántate, que ha venido tu luz? La gloria del Señor ha venido sobre ti. Al que cayó de alguna manera le dice, levántate. Pero no se lo dice a cualquiera. No es para los que tropiezan siempre con la misma piedra y llega un momento que hacen cansar al Señor y vemos cómo cuánto van perdiendo sus propósitos. Ellos pelean por seguir reteniendo, por seguir haciendo lo posible para seguir adelante. Pasó con congregaciones, con pastores que se le escaparon todas las cosas de las manos y siguieron, ¿no es cierto?, peleando por tratar de retener y bueno, y le agreguemos máquina de humo, pongamos luces de color y hagamos algo a ver si podemos retener, pero las cosas se le escaparon de las manos. Hay muchísimos que han cerrado sus iglesias, hay muchos hermanos que quedaron en banda sin pastor, pero no fue el caso de ustedes. Pero aún así podemos ver, después de 7, 8 meses de pandemia, yo lo puedo ver por lo que Dios habla, por lo que Dios me muestra, porque ¿cómo hago para llevar adelante todas estas cosas tan tremendas que Dios pone en mi mano si no tuviera una luz sobrenatural para poder ver las cosas como realmente son? Pero puedo ver que hay muchos hermanos que no están bien. O sea, toda esta pandemia no los trajo mejor que cuando había comenzado. Entonces el tema es que podamos todos recomponer antes que sea tarde. ¿Qué es tarde? Antes de que el Señor se canse, porque tiene un propósito y dice, llegando el día señalado, Dios envió. Cuando llega el día señalado, Dios lo que tiene que hacer lo va a hacer y va a encontrar.
a los que están preparados y a las insensatas que se esperamos un cachito que voy, cargo aceite y vengo, pero ya no hay más tiempo de hacer lo que se debería de haber hecho en el momento que Dios dio la oportunidad de hacer. Él es el dueño. Él es el que llama, Él es el que pone, Él es el que levanta. ¿Amén? Y también es de notar lo que siente el justo. Otros se complacen con los que hacen lo malo, se sienten bien. El justo se siente mal y Dios lo ve. Nos ponemos de pie. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por concederme compartir con mis amados hermanos esta palabra, mi Dios. Gracias por las advertencias. Gracias porque podemos ver que cada día que venimos delante de ti, tú nos exhortas, nos corriges, nos redarguyes. Nos llama la atención, mi Dios. Tu palabra siempre nos hace abrir los ojos para poder vernos en el espejo y tomar las medidas necesarias, mi Dios. Yo sé que luego de esta palabra muchos de mis amados hermanos hablarán contigo, mi Dios, en su secreto. Y tú estarás inclinando tu oído y escuchando a tu pueblo en su secreto, Señor amado. Y tú, estoy seguro que vas a levantar a muchos de muchas situaciones y les dirás, como dice tu palabra, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Y ahí, Señor amado, poder cumplir la misión que tú nos has encomendado, lleno de tu gracia, lleno de tu gloria, lleno de tu poder, Señor amado. Tu misericordia, tu gracia, como manto ha caído. No te pedimos que caiga, sino que vemos que ha caído sobre todo nuestro pueblo, Señor mío. A ti sea la gloria por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?